Bueno, pues lo que sabemos de este globo, el famoso globo que fue derribado, es que China lo envió y llegó a Alaska primero, a las aguas de Alaska, y estuvo recorriendo toda la costa de Alaska hasta que llegó a territorio canadiense y entró a Estados Unidos, obviamente por el norte, con la frontera con Canadá. Y se detuvo o estuvo por lo menos algún tiempo sobrevolando Montana. Muy importante Montana porque allí es donde Estados Unidos tiene las bases con misiles nucleares. Tenemos armas nucleares allí en Montana. O sea que es una cosa muy estratégica, ¿no? Muy sensitiva. Después voló hacia la costa este de Estados Unidos y cuando estaba volando sobre las aguas de cerca de Carolina del Norte, Estados Unidos decidió derribar este globo. El, Estos globos, obviamente China dice que era un globo meteorológico, eso no se lo cree nadie, obviamente, eso porque muy probablemente, porque no seguro era un globo espía. Eh, Estos globos espías, pues, ¿Qué tipo de información recaba normalmente ese tipo de globo? bueno, estos globos espías pueden recabar mucha información, pueden recabar muestras del aire si es necesario, muestras científicas de la composición del aire. Usualmente se hace cuando hay una explosión porque quieren saber qué tipo de explosión fue, si fue convencional, nuclear, qué tipo de químicos se utilizaron, tipo de explosivo, etcétera. Pero este globo en específico puede también, obviamente, la misión principal es tomar fotos, vídeos aéreas. Y no es que China los necesite urgentemente, China tiene cientos de satélites y todos estos satélites en el espacio miran a Estados Unidos, espían a Estados Unidos constantemente. Pero más que nada, me parece a mí que este globo chino, o globos chinos, tenemos que ver, más que nada era un mensaje político, más que nada era un mensaje, una respuesta política para irritar a Estados Unidos, para molestar a Estados Unidos. Me parece a mí que como respuesta a que Estados Unidos hace poco dijo que iba a abrir 4 bases, reabrir 4 bases militares en Filipinas, que Estados Unidos tenía muchas bases militares en Filipinas, las cerró hace muchos años atrás y ahora dice que las va a reabrir otra vez en Filipinas, por lo menos 4 de estas bases. Esto obviamente irrita muchísimo a China, esto molesta muchísimo a China. Filipinas es uno de los países, con muchísimos otros países, que está en disputa directa con China por las aguas territoriales de lo que China llama el mar de China. China unilateralmente se ha apropiado de esas aguas territorialmente en contra del derecho internacional y hay muchos países, entre ellos Japón, Filipinas, obviamente, Vietnam, muchos países que le disputan esto a China, que dicen, no, estas son aguas internacionales, no son tuyas. Pero el hecho de que Estados Unidos va a abrir ahora 4 bases allí en Filipinas, eso obviamente irrita, molesta, enfada mucho a China. Y muy posiblemente China ha mandado este globo como respuesta. Ustedes nos Okay. irritan a nosotros, nosotros lo irritamos a ustedes. Ahora, Ron, sé que se pregunta la gente también, mm, ¿cuánto tiempo estuvo ese globo sobre el espacio aéreo de los Estados Unidos? ¿Por qué no se derribó antes? No había sido detectado. ¿Qué sabes de ese punto? Bueno, posiblemente por muchos días estuvo viajando, ¿no? Y viajando primero y después sobre territorio de Estados Unidos, sobre Alaska, Canadá, Estados Unidos, continental. Eh, no sabemos por qué no lo derribó antes. Posiblemente tenía miedo Biden de no poder derribarlo a la primera y eso iba a quedar, se iba a ver muy feo, muy mal ante la prensa internacional. Posiblemente querían asegurarse que esto no fue un error, pero que fue algo que China mandó con alevosía y con propósito de irritar. No sabemos bien cuál fue la razón, pero hubiera podido derribarlo mucho antes, claro que sí, Estados Unidos, y no sé por qué esperaron hasta tanto. El área de Montana donde este globo voló y esas áreas de Wyoming, Montana, esas áreas están muy, pero que muy desiertas.
sea que pudieron haberlo derribado allí y con mínimo peligro para la población abajo, porque como digo, son áreas de cientos y cientos de kilómetros que están despoblados, o sea que realmente no había una razón por la que no hubieran podido derribarlo antes. Ya. Ahora, en algún momento los demócratas, ¿recuerdas Hillary Clinton hablando, digamos, en buenos términos de China? Y hubo un giro en algún momento de la relación, por lo menos del Partido Demócrata con los chinos. ¿Qué nos puedes decir con relación a eso? Bueno, Hillary Clinton y Biden siempre estaban alabando la buena relación con China. Y es que Estados Unidos necesita a China. Estados Unidos necesita a China, o por lo menos necesitaba a China, y sigue necesitando a China, porque las fábricas de Estados Unidos están en China. Durante los últimos 25 o 30 años ha habido un proceso gigantesco de cerrar fábricas en Estados Unidos, donde hay que pagarle 50, $60 la hora a los trabajadores que están unionados. Y esa misma fábrica que se cerraba en Estados Unidos se abría en China, pagándole 4, 5, $6 la hora a los trabajadores chinos, ¿no? Una gran diferencia. Y siempre el mensaje de la gran industria de Estados Unidos era que necesitábamos a China, que China era nuestro amigo, etcétera. Obviamente para ahorrarse el dinero en los sueldos, abrir esa fábrica allí. Ahora bien, yo creo que el momento clave donde empezó a dar la vuelta a la cosa, tanto con los republicanos como con los demócratas, posiblemente los republicanos antes, porque los republicanos siempre han acusado a China del COVID, de ser el origen del COVID y de maliciosamente dejarlo expandir por el mundo. Pero los demócratas, me parece que todo empezó desde hace unos cuantos meses atrás, cuando Biden fue a Taiwán, o perdón, no Taiwán, pero fue me parece que a Japón, y le preguntaron sobre Taiwán, Japón. Le preguntaron qué va a pasar si China invade Taiwán, y él dijo, pues nosotros defenderemos a Taiwán, y nos involucraremos militarmente. Eso fue meterle el dedo en el ojo a China, fue un insulto, un gran insulto a China, y después Pelosi, Nancy Pelosi, viajó en viaje oficial a Taiwán, y eso pues otro insulto. Y desde esas dos cosas, desde que Biden dijo que iba a defender militarmente a Taiwán y desde que llegó Pelosi a Taiwán, esas dos cosas han obviamente ofendido A China. a China de manera Claro, ese fue el momento del giro, pues, diplomático. Sí, sí, muy Ya. posiblemente sí. Ron, el discurso de la Unión, en líneas generales, ¿qué resaltarías tú del discurso de Biden allí? Bueno, pues un discurso obviamente donde estaba apelando a las bases más izquierdistas, más socialistas, más radicales, neomarxistas dentro del Partido Demócrata, a la base afroamericana. Mucho Diciendo, populismo, ¿ah? ¿no? Mucho populismo en el discurso. Bueno, populismo de izquierda, ¿no? Sí. A las bases más izquierdistas y radicales, hablando de cómo la gente negra de Estados Unidos tiene que tener la conversación, the conversation, con los varones negros, adolescentes, porque supuestamente según Biden el riesgo de la policía es enorme y la policía es racista y la policía los va a matar o los va a discriminar contra ellos. Lo que no menciona Biden es que casi toda la mitad de todos los homicidios y asesinatos que ocurren en Estados Unidos son cometidos por una pequeña porcentaje de la población de Estados Unidos, que son varones negros en edad militar. Un 6% de la población comete prácticamente el 50% de todos los asesinatos y homicidios. Eso no lo mencionó Biden. Y esa fantasía de que los policías racistas y que está cazando afroamericanos, negros, eso obviamente es una fantasía que las estadísticas no demuestran para nada, pero él tenía que contentar a su base electoral de afroamericana en Estados Unidos, tenía que contentar a la base de homosexuales y transexuales y abortistas,
y tenía que mencionar algo. Mintió cuando dijo que el Partido Republicano quería recortar las pensiones, el seguro social a los ancianos. Y obviamente Sí. pues era Y quitarle el Medicare, creo que también. Medicare, exacto, pues Sí. una gran mentira que no tiene nada que ver con la realidad. Y obviamente pues siguió defendiendo a sus acciones en Ucrania, que obviamente son más que nada suicidas y más que nada son llevadas a cabo por ideología, no por pensamiento crítico ni análisis serio de la situación. Pues era simplemente un hombre tratando de mantener contentos a su base más radical de izquierda, izquierdista, neomarxista en Estados Unidos. Eso era todo el mensaje de Estado de la Nación. Mira, y en relación a Rusia y Ucrania, cuál es la situación actual? ¿Cómo ves el, 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 el devenir de la Bueno, historia de la guerra en la actualidad? esta guerra debió haber terminado hace 10 meses atrás. Todo el equipo militar que tenía Ucrania cuando empezó en febrero del 2022, todo ese equipo, el 95, 98, 99% ha sido destruido. Esta guerra debió haber terminado hace 10 meses atrás. No ha terminado porque entre Estados Unidos y la OTAN, la Unión Europea, le han enviado a Ucrania 120 mil millones de dólares en armas. Y estos 120 mil millones de dólares en armas han extendido esta guerra muchísimo, muchísimo más de lo que debió haber terminado. Ahora está subiendo el riesgo de una guerra total contra Rusia, y eso es lo que la gente no entiende, eso es lo que muchísima gente no entiende, y los que están asesorando a Biden en Washington, desde el puro fanatismo, desde falta de lógica, falta de pensamiento. Ahora, ¿crees que en este punto, de alguna manera, Biden y su equipo estén utilizando de en miras a las elecciones o de forma electoral el tema de la guerra o no No necesariamente? me parece que sea de forma electoral, lo hacen como una política pública, Okay. de una política pública completamente idiota. Ah, Ellos se creen que si derrotan a Rusia militarmente en un conflicto militar convencional, Rusia va a hacer lo que hizo Estados Unidos en Vietnam. Ah, bueno, mira, nos sale muy caro la cosa, estamos perdiendo mucha gente, estamos perdiendo muchos hombres, es caro, nos metemos el rabo entre las piernas y nos vamos a casita. Nos vamos a casita, como hizo Estados Unidos en Vietnam. ujú. Era muy caro, era muy difícil, está bien, mira, mejor nos vamos a casita. O como hizo Estados Unidos ahora en Afganistán, hace un Sí, año y sí. medio atrás. Esto es muy caro, nos está saliendo muy caro, es muy difícil, nos vamos a casita. Ujú. Metemos el rabo entre las piernas, nos vamos a casita. Eso es una idiotez absoluta. Rusia nunca va a hacer eso. Esta es una guerra existencial para Rusia. Es una guerra que hay que ganarla o hay que ganarla. Y eso es lo que la idiotez de Biden y los asesores de Biden no entienden. Exacto, Cada, Putin no va a estar dispuesto a rendirse, ¿no? A claro que no. capitular. Ahora mismo lo que está haciendo Putin es escalar y escalar y escalar más. Por cada cosa que hace Estados Unidos, por cada 2 o 3 o 4 mil o 5 mil millones de dólares que le envían a Ucrania, Putin escala más de respuesta, escala, 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 escala. Eso es lo que va a escalar y ese es el peligro. Ahora mismo Rusia ha vuelto a reclutar a 300 mil veteranos, los ha vuelto a meter al ejército, está metiendo a 100 mil más, expandiendo el tiempo de los conscriptos y reclutando más gente voluntariamente. Está moviendo la economía de guerra. Eso no se había hecho desde la Segunda Guerra Mundial. Que un país del tamaño de Rusia se moviera su economía de paz a una economía de guerra, a una industria de guerra. Eso hacía 80 años que no se veía, lo está haciendo ahora. Rusia está produciendo 12 tanques al día y fábricas que usualmente producen cosas civiles están siendo ordenados para producir equipo militar 24 horas al día, 7 días a la semana. Y mientras más armas y mientras más soldados rusos mueran a causa de las armas que le envía Biden, simple y únicamente estamos empujando más y más y más a Rusia a que use armas nucleares. Primero usará armas nucleares tácticas. Esto es lo que llamamos la gran Catch-22, la paradoja imposible, Catch-22.
Mientras más armas se le envíe a Ucrania para que más soldados rusos mate, Rusia no se va a rendir. Simplemente estamos empujando más y más a Rusia a utilizar armas nucleares. Ya está. Primero Rusia utilizará armas nucleares tácticas pequeñas sobre el terreno en Ucrania. Puede matar a 40 o 50 mil soldados ucranianos en un día con esas armas nucleares tácticas. Y si Estados Unidos se mueve y hace una respuesta y ataca a Rusia directamente, entonces vamos a utilizar a Rusia armas nucleares estratégicas. El día del juicio final, la guerra nuclear total, el holocausto nuclear. Estamos hablando de 500 millones de muertos por todo el mundo, lo que se llamaba destrucción mutua asegurada. Vayan a Google y busquen destrucción mutua asegurada. A eso es que nos está llevando Biden, a eso es que nos está llevando Biden con esos 120 mil millones de dólares en armas que le ha mandado a Rusia. Es una paradoja, un catch-22 imposible. Ron, y con relación al tema de la explosión de las tuberías del Nord Stream 2, por fin hay alguna prueba que indique el autor certero de un bando o de otro. ¿Qué sabes al respecto? Bueno, es un informe privado, eso no es un informe oficial de ningún gobierno. Es un reportero ganador del Pulitzer que ha puesto todo, ha hecho una investigación extraordinaria, privada, y ha llegado a la conclusión de lo que muchísima gente decía, la hipótesis que muchísima gente sabía del principio, que fue Estados Unidos quien lo hizo. Rusia no tiene ningún interés en detonar su propio gasoducto. Biden lo había dicho, destruiremos, de una manera u otra, destruiremos el gasoducto. Victoria Nuland lo había dicho. 2021, ¿no? Sí, sí, hace muy poquito, sí, hace unos cuantos meses atrás. Y Victoria Nuland también, y Victoria Nuland hace poco fue al Congreso. Estoy muy contenta de que Nord Stream esté en el fondo del mar, destruido. Lo acaba de aceptar. Ahora, obviamente, pues Estados Unidos, dado las consecuencias que esto va a tener con Alemania, por ejemplo, porque le hace un daño enorme a la economía alemana, nunca lo va a aceptar. Oh, es mentira, eso es fantasía, no lo hicimos, claro que no, siempre lo va a negar, porque obviamente era una misión secreta, se entiende que era una misión secreta y nunca lo va a aceptar. Pero sí, de toda la evidencia y todo el sentido común, toda la lógica, todo el que sepa un poco de estos temas sabe que sí, que obviamente Rusia no tenía ningún interés en volar su propio gasoducto y que fue una potencia como Estados Unidos el que lo hizo. Bueno, ya llegando al final de esta conversación, quería aprovechar también la oportunidad de, de comentar un poco sobre la liberación de los Sí, 222 por favor, si presos. nos puede hablar de eso un poquito, Edgar. Sí, ¿Qué ha pasado en Nicaragua últimamente? sí, bueno, podrás imaginar como venezolanos que estamos en una situación tan parecida a la de Nicaragua, como es así también el pueblo cubano. A nosotros nos llama mucho la atención por la cantidad de presos que fueron liberados, porque claro, como venezolanos también tenemos 270 presos en la actualidad, presos políticos del régimen de Maduro, detenidos también, y nos hacemos la pregunta, ¿por qué si se logró en una negociación que se liberaran a 222 presos de Nicaragua, en donde obviamente actuó la administración de Biden? ¿Por qué no se han logrado eso también en la mesa de negociación de México, donde está la oposición venezolana además? No solo es Estados Unidos y Nicaragua, como fue en el caso de ahorita que estamos citando, sino que en la mesa de negociación de México están los tres factores. Está el gobierno de los Estados Unidos de Biden, está el régimen de Maduro y está la representación de la oposición, llevando a cabo una negociación. Entonces, no entendemos nosotros, Ron, cómo le entregan, por ejemplo, a Maduro le entregan los dos narcosobrinos, empiezan a facilitar las licencias de Chevron en Venezuela, empiezan a aligerar además la presión a nivel internacional y a tratarse el tema del levantamiento de las sanciones, y entonces no se negocia por ni siquiera un solo preso político venezolano. Solo soltaron a los 6 directivos de Citgo, que tengo entendido que algunos eran, o todos eran, creo que venezolano-americanos, de ambas, con doble nacionalidad. Pero, ¿qué pasa con los 270 presos políticos que tenemos en Venezuela? No, nos hacemos esa pregunta y también nos preguntamos qué le dio a cambio entonces
Nicaragua a la administración Biden por hacer esa concesión. O sea, aunque ellos dice la administración Biden que fue un acto unilateral, pero es imposible que haya sido unilateral cuando hubo toda una coordinación del recibimiento de estas personas en Washington, ¿no? Aún quedan presos todavía en Nicaragua 38, 39 personas, presos políticos, y lamentablemente entre ellos un obispo nicaragüense que ha dado Rolando Álvarez, que ha dado la batalla y que ha sido de verdad sumamente valiente y que no quiso irse al destierro, que rechazó esa opción y inmediatamente lo condenaron a 26 años. Por ahí salió el Papa Francisco pronunciando unas palabras al respecto, pero a mi parecer un poco tímidas, ¿no? A veces me sorprende un poquito que los discursos estén tan barnizados de diplomacia cuando se necesita ser mucho más contundente, como lo fue, por ejemplo, Juan Pablo II cuando visitó Nicaragua, que regañó públicamente Esto, al, Cardenal. a Ernesto Cardenal, al sacerdote de la teología y la liberación, y lo hizo, que lo vio el mundo entero. En todos los medios de comunicación. Yo creo que se necesitan acciones como la de Juan Pablo II. Pero bueno, nos alegramos, por supuesto, por el pueblo de Nicaragua y sobre todo por esos 222 presos nicaragüenses que ahora, por lo menos, respiran un poquito de libertad. Y lo otro que también es una atrocidad que hizo Daniel Ortega y que muchos gobiernos y importantes políticos del mundo se han pronunciado rechazando la medida, es que les quitaron la nacionalidad, les suprimieron la nacionalidad nicaragüense, entonces quedaron apátridas. Esto es una violación, obviamente, a sus derechos humanos. Entonces, Bueno, una cosa que te tengo que decir, Edgar, desgraciadamente, no quiero ser negativo, pero hay que recordar que desde Carter para acá, del presidente Carter, todas las administraciones demócratas de izquierda de Estados Unidos se han caracterizado por tener manos suaves con la dictadura izquierdista en toda Hispanoamérica. Recuerda que fue Obama quien entabló relaciones con Cuba, quien fue para allá, quien quería paz y amor con Cuba. Y era Biden el vicepresidente entonces. Así que desde Carter para acá, todas las administraciones del Partido Demócrata siempre se han demostrado increíblemente acogedoras y tolerantes con las dictaduras de comunistas e izquierdistas en Hispanoamérica. Y ahora que de alguna manera, y sabrá Dios qué detalles secretos no sabemos, pero que de alguna manera Estados Unidos necesita petróleo venezolano, precisamente por las sanciones contra Rusia, etcétera, sabrá Dios qué concesiones le está haciendo por debajo de la mesa que no entendemos. O sea que no quiero ser negativo, pero así lo veo yo, la realidad es cruda. sí, lamentablemente es así. Bueno, muchísimas gracias, Ron, y volvemos a conversar pronto. Un abrazo, cuídate mucho, hasta luego. Vale.